Vamos a seguir con el segundo caso que tenemos en mi condominio en la radio. El segundo caso nos los envía una vecina desde la ciudad de Maracay y ella decidió mantenerse en el anonimato. Nos hace una exposición un tanto profunda, un tanto larga, pero que vale la pena explicar porque son situaciones que se han presentado no en condominios de edificios, sino en condominios de casas, donde se han producido situaciones como esta. La vecina nos dice que ella vive en una urbanización en Maracay que funciona como un condominio, pero bajo la figura de una asociación civil, y hay una hilera de casas que tenían en la parte trasera o como una porción de terreno de separación, es como que se lo entregaron en custodia. Algunos de los vecinos procedieron a mover sus linderos y agrandar sus terrenos, incluyendo esta porción de terreno que tenían en custodia y que no aparece en los planos, que no les pertenecen. Y eso, por supuesto, hace que su vivienda tenga más metraje y sea mucho más grande. Ella nos dice que últimamente se ha venido conversando entre los vecinos y sobre todo entre la Junta de Condominio que las viviendas que tengan más terreno, que no tienen cómo justificar la propiedad de esos terrenos, deban pagar más porcentaje en condominio. Es así como que se va a modificar la alícuota de esa porción de terreno para que ellos paguen más condominio, porque a juicio de la Junta actual eso es lo que debe hacerse. Entonces ella tiene algunas dudas. La primera es si la Junta de Condominio tiene potestad para ejercer una acción como esta, de modificar las alícuotas e incrementar, en este caso, el porcentaje para pagar más. Fíjate que tendríamos que ver dos cosas. Tendríamos que ver el documento de parcelamiento, tendríamos que ver el acta constitutiva estatutaria que tienen como asociación civil, que me imagino que esa es la forma en que se organiza, para saber cuáles son las facultades de esa junta de condominio o esa junta directiva, no sé cómo se llamará. Pero en todo caso, esa apropiación de esos terrenos o el extender esa área no es un asunto que pueda afectar la alícuota actual. Ahora, si toda la comunidad de copropietarios, primero porque no tengo cómo justificar la tenencia de ese terreno no le pertenece legalmente, tienen la custodia del mismo y a futuro, si pasan más de 20 años, pues pudieran pedir la prescripción adquisitiva de esa zona de terreno, pero en este momento es un terreno que lo tienen en custodia y que legalmente ni les pertenece ni lo pueden transferir. Y al no formar parte de esa vivienda, de esa área de terreno, tampoco pudiéramos modificar las alícuotas. Pero a futuro, cuando todas esas personas ya puedan tener la titularidad, pudiera pensarse la posibilidad de reformarla. ¿Bajo qué figura? Hay que leer la figura, porque por lo pronto esto estaría sujeto a la ley de ventas de parcelas y habría que hacer un reparcelamiento. Es un trámite mucho más complicado que sacar la cuenta de cuánto tiene cada uno, sacar el porcentaje y presentarlo. Pero requiere la revisión de cierta documentación, requiere la revisión, el estudio legal del tema, contratar los servicios de un abogado que pueda tener experiencia en materia inmobiliaria y de registro inmobiliario para conocer qué razón qué situación y qué respuesta puede dársele. Por lo pronto, creo que la Junta de Condominio no tiene potestad para eso. Y en caso de, ella pregunta que en caso de proceder esta acción, porque el tema es que los vecinos dicen que estas personas que tienen estos terrenos adicionales tienen que indemnizar, no sé si ese es el término que tienen que usar, pero tienen que indemnizar al resto de la comunidad por haberse como que apropiado de un terreno adicional. Desde mi punto de vista esto no tiene asidero jurídico, pero les vuelvo a repetir, un tema como este debe ser objeto de la contratación de un abogado especialista en temas inmobiliarios, de propiedad inmobiliaria, para planteárselo y que él pueda estudiar el caso, analizarlo, revisar
la doctrina que existe sobre eso y plantearles una solución jurídica. Pregunta también que en caso de que ellos llegasen a poder regularizar la propiedad de ese terreno, ¿quién sería la persona encargada de emitir el documento de propiedad? O sea, ¿quién puede venderles ese terreno adicional que ellos tienen posesión de hecho, más no de derecho, no son los titulares? Bueno, habría que averiguar quién es el dueño del terreno, porque a todas estas no sabemos si son terrenos ejidos, si pertenecen a la misma constructora o existe otra persona propietaria de este terreno. Vamos a revisar un poquito eso y en esa consulta especial que haga con el abogado especialista, pues podrán tener una respuesta. Y la última pregunta que ellos preguntan también otras cosas como que cuál sería el valor del terreno para hacer la venta, cuáles son los organismos oficiales que deben actuar en este caso y cómo debe procederse tanto del lado de la Junta de Condominio como de los propietarios afectados. Aquí la base fundamental en la pirámide descansa sobre la propiedad del terreno. Y lo primero que habría que conseguir es si ustedes pueden adquirir esa porción de terreno adicional al propietario que aparezca como tal en las oficinas de registro público. Ustedes irían a la oficina de registro público, que creo que hay dos en Maracay, en el estado de Aragua, o a la oficina de catastro, saber quién es el propietario, si es la misma constructora o son terrenos ejidos, y a partir de la consulta que hagan con el colega, poder ver cuál es la figura de poder ser adjudicatarios de ese terreno. Y sobre todo revisar los documentos de la asociación civil y el documento de parcelamiento que debe estar vigente. Es un trabajo laborioso de investigación jurídica que deben hacer para poder solucionar el tema que afecta a esas casas que tienen esos terrenos anexos. De esta manera vamos a dar respuesta a este caso que nos ha llegado desde el Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.